Un grupo grande de soldados de Wagner. Cambiamos de asunto radicalmente, nos vamos a la economía española. Ya saben que dentro de muy poquito tendremos aquí elecciones y es muy importante cuáles son esos programas electorales económicos de los partidos para saber cómo va a crecer, por ejemplo, la economía española. Hablando de previsiones económicas, Funcas hoy ha publicado las suyas y vamos a hablar con Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. Raymond, muy buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Y Raymond, disculpa el retraso porque ya sabes que estábamos con esa rueda de prensa de Jens Stoltenberg y acaba de terminar ahora mismo. En cualquier caso, voy a ir primero con los datos, algunos de ellos de vuestras previsiones económicas. Habéis elevado la previsión de crecimiento, Raymond, al 2,2% para 2023 y también la habéis elevado para 2024 1,6%. Aún así, leo que creéis que la demanda interna todavía va a flojear un poquito y que esa subida en vuestra previsión se debe sobre todo al sector exterior. ¿Esto qué puede significar para la economía española? Sí, efectivamente el sector exterior está siendo el principal motor del crecimiento económico. Hemos visto exportaciones, especialmente en servicios no turísticos, muy bollantes, no solamente este inicio de año, pero incluso en años anteriores. Las exportaciones de bienes también han tenido un buen comportamiento, las importaciones han moderado mucho y esto, junto con el turismo, evidentemente, ha sido realmente el principal artífice de que tuviéramos un crecimiento muy robusto en el inicio del año. Y por otra parte, en el segundo trimestre también hemos visto algunos elementos positivos que tienen que ver con el mercado laboral. Y también, bueno, pues en actividad en servicios, ¿no? Los PMI de servicios todavía están por encima de 50 en el conjunto del trimestre, ¿no? Lo que pasa es que lo que está ya pesando en la coyuntura es el endurecimiento de la política monetaria. Según nuestras estimaciones, el crédito nuevo a empresas y familias está descendiendo con fuerza y esto generalmente, bueno, es un poco el inicio de una fase de debilitamiento de la demanda tanto de consumo como de inversión. Una demanda de consumo, por otra parte, también lastrada por la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios han crecido menos que la inflación y esto ha restado poder adquisitivo a los hogares. Por tanto, hemos tenido una primera parte del año fuerte, sólida, y la segunda parte del año, bueno, ya ahí veremos el impacto de manera, digamos, mucho más contundente del endurecimiento de la política monetaria sobre la economía española. Que tenéis respecto a la inflación, porque decís que en 2024 podría estar la media de la inflación en España en el 3,4%. Claro, si ahora estamos en el 1,6, 1,9 en función de si miramos la armonizada o no, estamos por debajo del 2% en cualquier caso. ¿Esto significa que si la media el año que viene va a estar por encima es que todavía falta una segunda ola de inflación que estáis viendo o pronosticando vosotros? Bueno, aquí lo que pasa es que hay por factores técnicos, ¿no? Hay efectos base que son muy pronunciados en este momento. Hemos tenido una inflación inferior al 2, pero esto es básicamente porque habían crecido en el mismo mes de junio del año pasado y pasó igual en mayo, mucho más, ¿no? En términos mensuales y por tanto, bueno, pues en comparación interanual esto da de manera un poco artificial esa desinflación mucho más pronunciada de lo que es la tendencia de fondo, ¿no? Y cuando miramos, por ejemplo, en términos de inflación subyacente o que tenemos en cuenta los crecimientos naturales mensuales en los próximos meses, pues veremos otra vez un repunte del IPC y por eso esto nos deja una media anual que no es del 2%, más bien el doble, ¿no? Y para el año que viene, aunque tengamos un 4% para el conjunto del año, bueno, pues bajamos al 3,5 o algo por debajo del 3,5 el año que viene. Esto todavía estamos hablando de desinflación y de manera tendencial, ¿no? Es verdad también que hay un elemento que podría, digamos, frenar algo esta desinflación que tiene que ver con los salarios. Se están produciendo fenómenos de recuperación de poder adquisitivo, de salarios. Pues, el año pasado habían perdido prácticamente 6 puntos de poder adquisitivo. Bueno, pues ahora hay fenómenos en acuerdos colectivos, de manera puntual, de recuperación de poder adquisitivo junto con el incremento del salario mínimo y esto, bueno, pues hace que esto podría todavía perpetuar, digamos, esa inflación superior al objetivo, no solamente en España, sino en toda la zona euro, incluso un poco más en otros países de la zona euro y por eso pensamos que los tipos de interés seguirán presionando durante bastante tiempo, es decir, todavía veremos, en principio, nosotros lo hemos incorporado así, 2 vueltas de tuerca adicionales por parte del BCE este mismo mes de julio y todavía en septiembre, llevando la facilidad de depósito hasta 4%. Esto ya
permita alcanzar en términos reales un tipo de interés ya en terreno positivo, y ahí podría permitirse, digamos, una pausa el BCE durante varios meses, de modo que pues ya no debería producirse un endurecimiento adicional durante buena parte del año que viene. Y yo creo que esto es una buena noticia para evitar una sobrereacción monetaria y, por tanto, muchos problemas desde el punto de vista no solamente del crecimiento, pero también de la estabilidad financiera. Por último, Raimon, una última preguntita rápida. Quería preguntarte también por la previsión de déficit público. ¿Creéis que no va a bajar hasta el 3% que espera el Gobierno en 2024, que se va a quedar un poquito por encima? Efectivamente, se va a quedar por encima, y esto es un riesgo importante desde el punto de vista de la vulnerabilidad ante los mercados. Tenemos que financiar, evidentemente, todo ese déficit y también renovar la deuda, los vencimientos de deuda. Tenemos que hacerlo en los mercados, ya no se puede colocar en el BCE de manera muy marginal, tal vez utilizando la flexibilidad que existe en uno de los programas de compra de deuda pública del BCE, pero bueno, marginalmente. Por tanto, tienen que ser los mercados que compren esa deuda, y tienen que estar convencidos esos mercados de que nuestras finanzas públicas pues son sostenibles, y por tanto habrá que hacer esfuerzos de reducción del déficit. Nosotros consideramos que, digamos, los factores inerciales todavía llevan a un déficit superior al 3%, tanto este año como el año que viene, y por tanto, pues aquí veremos qué pasa con la política presupuestaria, qué pasa con los presupuestos generales del Estado para efectivamente corregir esa senda presupuestaria y que vayamos poco a poco hacia un desequilibrio menor, ¿no?, de lo que hemos visto no solamente estos últimos años, que ha sido un poco lógico con la pandemia, pero también durante la época de expansión del 15 al 19 hemos tenido también unos desvíos demasiado pronunciados. Funcast, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.